solamente orina un color amarillo normal. Microscópicamente, que se considera hematuria, habíamos visto en la parte microscópica en el examen de orina, más de 3 hematíes por tanto. Ahora es importante la morfología de la hematíe para nosotros poder diferenciar si la hematuria es de tipo urológica o de tipo renal. Eso es importante, lo vamos a discutir más adelante, pero es importante. Ahora hay diferentes clasificaciones de la hematuria según el tiempo. Puede ser transitoria, solamente por un tiempo, menos de 3 meses, puede ser persistente, que puede ser más de 3 meses, o cíclica, que puede aparecer y desaparecer. Puede ser según la relación en la micción, puede ser inicial, por ejemplo, en el momento de empezar a orinar, en el momento de orinar, al momento de finalizar la orina, o puede ser en cualquier momento que se denomina total. Según la clínica, puede ser sintomática o asintomática. ¿Cuál es la más frecuente? Asintomática. La mayoría de los pacientes que presentan hematurias no requieren dolor, son muy pocos los que tienen dolor. Por ejemplo, en la litiasis renal sí presentan dolor al momento de orinar, saliendo dentro la orina. Ahora, algo que es importante también es la macroscopía y la microscopía. En este caso, en la macroscopía puedes ver obviamente los glóbulos rojos, el paciente ve la orina sanguinolenta, es decir, cuando hay una incrementada, ¿no? Los glóbulos rojos en mayor concentración, por ejemplo, mayor a 15 gramos, podemos ver la orina sanguinolenta. O puede ser microscópica, que viene a ser la más frecuente, donde el paciente no visualiza solamente un examen de orina al azar, podemos ver los hematíes. Se asocia a menor riesgo, obviamente, de malignidad, y vamos a ver qué etiologías más hay. Ahora, algo que es importante para diferenciar la hematuria, si es una hematuria de origen glomerular o de origen no glomerular. ¿Cuál es la más frecuente? La de origen no glomerular, es la más frecuente. La de glomerular viene a ser la menos frecuente, comparando a esta, ¿no? Es la menos frecuente, pero cuando aparece una hematuria de origen glomerular, viene a ser una afectación compleja en el paciente. La mayoría de veces, cuando vemos una hematuria de origen glomerular, hay que hacer un estudio bien amplio de esta hematuria. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, en la cabeza serían las vasculitis y las glomerulopatías primarias en estos pacientes. Pero actualmente sigue siendo la causa más frecuente a nivel mundial la litiasis renal. Entonces, en nuestro diagnóstico diferencial hay que diferenciar si hay una pseudohematuria o una hematuria propiamente dicha de origen glomerular. Para eso es importante ver si hay un pigmento alimentario, que eso se llama las veturias, cuando por ejemplo comemos remolacha o otro alimento rojo que va a teñir la orina, entonces eso se llama veturia, que solamente es una coloración transitoria por el alimento o el medicamento que estamos ingiriendo. Por ejemplo, los antituberculosos, como lo que es la isoniazida, puede provocar una ligera coloración amarillenta. Por ejemplo, también otro medicamento que damos, la fenazopiridina, que es un antiséptico urinario, justo damos en pacientes con infección urinaria, eso también va a provocar una coloración amarillenta rojiza en la orina. Entonces son las veturias. Ahora puede también por mioglobina, pacientes que hacen ejercicios intensos también pueden presentar la coloración rojiza. Las porfirinas también, ¿no? Las porfirias, que son de enfermedades hereditarias raras, también pueden presentar hematuria en estos pacientes. Los medicamentos que ya les he comentado, la uretrorragia, que viene a ser más que todo un sangrado a nivel del neato superficial, por ejemplo en pacientes que estamos colocando sonda, que provocamos una uretrorragia secundaria a una colocación, a una intervención con ese paciente, y hemorragias de origen ginecológico que también confunden. Por eso es importante en las hematurias preguntar si es una paciente mujer que has tomado en el momento de tu periodo menstrual, no estabas en tu periodo menstrual, cómo ha sido, ¿no? La hemorragia. Ahora, en las pseudohematurias hay que pedir un examen especial. Normalmente lo que vamos a pedir primero es, obviamente, en el examen de orina, la tira reactiva. Entonces la tira reactiva o el DIST, que va a diagnosticar si hay glóbulos rojos, pero algo que es importante, el DIST o la tira reactiva no es específica para ver hematuria. Podemos ver, por ejemplo, que pueden darnos falsos positivos o falsos negativos en este paciente. Por ejemplo, el paciente, como lo hemos comentado, con ejercicio intenso, que va a haber degradación a nivel muscular, también va a provocar falsas hematuриas. Entonces, no es fidedigno para ver hematuria. Lo único que nos va a indicar, hay hematuria, te ven 2, 3 cruces, o hay hematíes 20, 30 por campo, pero no nos especifica de qué zona. Entonces, lo único que nos orienta es solamente que hay un examen de orina positivo con hematuria.
Ya, antes de seguir con lo que es este porcentaje de crenocitos y acantocitos, es importante saber las etiologías de las enfermedades. Es muy importante, porque según a eso yo me oriento qué quiero estudiar en este paciente. Primero es importante saber la edad del paciente, qué sexo tiene mi paciente. Por ejemplo, los pacientes añosos buscaremos malignidad y la primera causa a nivel mundial que son las litiasis renales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar una litiasis renal en este paciente, que es lo más frecuente. De cada 10 pacientes que dan con hematuria, probablemente 8 tengan litiasis renal. Entonces, primero busco esto, mi ecografía renal. Si no es, me sale negativo, mi ecografía me dice no hay litiasis, mi Uroten me dice que tampoco hay litiasis, probablemente haga mi segundo estudio. En este caso, algo que es importante es buscar una enfermedad glomerular o también enfermedades inmunológicas como las vasculitis. ¿Cuáles son las que predominan especialmente? Las vasculitis ANCA-C y las vasculitis ANCA-B. Y de enfermedades glomerulares a la cabeza vamos a ver ahora el síndrome nefrítico, la glomerulopatía por IgA. Es la causa más frecuente que el paciente presente una hematuria, ¿no? Otra causa también es importante son las pielonefritis. Lo habíamos comentado en el examen de orina. Por ejemplo, en pacientes con pielonefritis, es decir, infección urinaria alta, ya complicada, como yo decía, leucocitos por campo, probablemente el paciente también va a tener un poco de hematoma. No en exceso, eso sí, es una inflamación de la vía urinaria, por ende debería haber 20 a 30 hematías por campo, pero no tendría por qué el paciente sangra más de 100 por campo, eso sí, no se espera tanta hematuria en un paciente con una infección de la vía urinaria alta. Ya. Vesical, para ver la parte de la vía urinaria baja, si tiene una úlcera vesical, si tiene una prostatitis, un paciente con hiperplasia de próstata también puede presentar una hematuria secundaria por el tenesmo que va a tener al momento de impulsar el flujo urinario. En pacientes, como comentaba, con hiperplasia de próstata, el cáncer prostático también es patognomónico de que el paciente presente una hematuria secundaria. Ahora, el examen físico. ¿Es importante la anamnesis? Sí, es importante para preguntar al paciente en qué momento está teniendo la hematuria, qué edad tiene, qué sexo tiene y demás cosas que ya sabemos, ¿no? Y sigue, ya, antes de continuar. Y continuando, bueno, haciéndole la historia clínica completa, hay algo importante para valorar la hematuria. Hay una triada, en este caso ahí está como tétrada, una tétrada de la hematuria. Para saber yo si tengo una hematuria de origen glomerular, tengo que ver que mi paciente tenga, 1, la hematuria, 2, que mi paciente tenga hipertensión secundaria, una hipertensión arterial, que mi paciente probablemente esté alterándose mi creatinina o se está entrando en una falla renal sea aguda o crónica, y mi paciente tiene edema. Si yo tengo estas 4 cosas, yo pienso probablemente que mi hematuria es de origen glomerular, es decir, un sangrado de tipo glomerular. Entonces tendría que ampliar el estudio, ¿no? Vasculitis, glomerulopatías, tuberculosis genitourinaria, etc. Listas renales, etc. Pero yo estoy pensando en un paciente que el sangrado es de tipo renal. Mi tétrada famosa que lo vamos a comentar ahora. Ya. Ahora, algo que es importante para diferenciar si el sangrado es de origen glomerular o no glomerular, aparte del dolor, lo único que me interesa de esta diapositiva es saber si hay hematíes dismórficos. ¿A qué se llama hematíes dismórficos? Cuando pasa la sangre, a nivel de mi barrera glomerular, mi endotelo, mi membrana basal y mi podocito, pasa el flujo de sangre, salen las moléculas y mi glóbulo rojo adquiere otra forma. Entonces, al adquirir otra forma, eso se llaman los acantocitos, los esquistocitos, y cuando yo tengo acantocitos mayor del 5%, yo digo que mi hematuria es de origen renal. Entonces, ese es el patognomónico para yo decir, si es una hematuria menos del 5% de mi acantocito, yo digo, el urólogo lo tiene que evaluar, netamente mi diferencia. Entonces, el tratamiento lo va a hacer el urólogo, mientras que si tiene más del 5% de acantocitos, entonces yo digo es una hematuria dismórfica, o sea, está habiendo una alteración en mi barrera glomerular. Por ende, el tratamiento y el estudio completo lo tendré que hacer yo como nefrólogo. Entonces, es importante saber que haga eso, ¿no? Para la hematuria, claro, también es importante que tenga proteinuria, etc. Pero para hematurias especialmente es importante cuantificar el porcentaje de acantocitos y crenocitos. Justo ahí he pedido a varios pacientes ese porcentaje porque es bastante hematuria ahora. Entonces, el porcentaje de crenocitos, ¿cómo se hace? Solamente se hace una muestra de orina simple, me dejan el frasco, pero
sacar el porcentaje de granocitos y acantocitos, que lo ve a nivel del microscopio. Entonces, al momento de hacer su tira, etcétera, su lámina, ahí ve mis leucocitos, mis hematíes, pero le da una amplificación para ver qué tipo de hematíes, si tienen dismorfia y cuánto por ciento es lo que va a leer en su lado. Y eso es lo que me indica, ¿no? Mi porcentaje de acantocitos. Como les comentaba, la primera causa son en las hematuриas de origen glomerular, van a ser las hematuриas por glomerulopatías. En pacientes pediátricos es importante la glomerulopatía post-estreptocócica, que es por un estreptococo beta-hemolítico que entra por la garganta, y eso les ocasiona en los niños una hematuria secundaria, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Entonces, esa es una glomerulopatía frecuente, pero en paciente pediátrico. Entonces, en el paciente pediátrico yo puedo pensar en una hematuria por glomerulopatía post-estreptocócica. Ahora, la glomerulopatía más frecuente en el paciente adulto, la nefropatía por IgA o glomerulopatía por IgA, o también llamado síndrome de Berger, que es una glomerulopatía que afecta más a adultos mayores de sexo masculino, y también es la primera causa de hematuria de origen glomerular a nivel mundial. Se describe a nivel de las guías que a nivel de Europa la glomerulopatía más frecuente para ellos es la nefropatía por IgA. Entonces, para ellos, los asiáticos, para ellos es la glomerulopatía más abundante. También el otro nombre que tiene esta hematuria o nefropatía es también hematuria macroscópica. El paciente orina sangre y tose sangre. Es como una vasculitis pulmón-riñón. Entonces, es una hematuria bien frecuente. Y no digamos muy lejos, ¿no? Nosotros también tenemos varias glomerulopatías por IgA, pero no la incidencia que ellos tienen. Ahora, otras, la postinfecciosa por otras infecciones, también por ejemplo por VIH, pacientes que están con el tratamiento del TARGA, también van a tener TARGA por VIH, también van a tener hematuria. Entonces, en esos pacientes, nefropatías por C3 y en poca frecuencia también. Las nefropatías lúpicas. La nefropatía lúpica yo no diría que es netamente hematuria. La nefropatía lúpica es una combinación entre hematuria y proteinuria. Pero el paciente con nefropatía lúpica probablemente también va a tener un poco de hematuria. Hay otros pacientes que tienen más frecuente hematuria y poco porcentaje de proteinuria, y otras lúpicas que se presentan con más proteinuria, pero tiende a ser mixto. Entonces el lupus siempre es eso. El síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una glomerulopatía membranoproliferativa, pero es muy rara. Es muy rara, y lo que también provoca es una ligera hematuria en estos pacientes. Van a tener lenticoma, van a tener afectación de oído, etc. Entonces, aquí. La enfermedad de membrana basal también es una glomerulopatía muy rara, muy infrecuente. Creo que en el Perú lo que sé y lo que alguna vez hemos hablado es que han visto un caso en todo este tiempo de los nefrólogos más antiguos. Entonces es muy rara, muy infrecuente. Usualmente cuando llega la glomerulopatía el paciente tiene un mal pronóstico renal, usualmente casi siempre se queda en diálisis, ¿no? Disminuye la función renal tan bruscamente que en menos de una semana el paciente pierde la función renal. Viene a ser bien rápidamente progresiva, por eso pertenece a las glomerulopatías rápidamente progresivas. Y la característica es que hay deficiencia de colágeno tipo 4 y el paciente va a tener una hematuria franca. Ya, vamos con proteinuria, que es el más interesante y el más importante. Ya, en cuanto a lo que es proteinuria, la proteinuria se denomina a la pérdida de proteínas en la orina. Ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Cuánto de proteínas normalmente pierde el paciente, ¿no?, por la orina? Pero la proteinuria es netamente la pérdida de proteínas en la orina. ¿Cuánto tiene que ser lo normal? Menos de 0,150. Menos de 0,150 miligramos en 24 horas. Eso es lo normal. Entonces, es la excreción anormal de proteínas, o sea que excede ese corte, y este paciente va a presentar más pérdida de esto. Ya lo habíamos comentado, normal se determina menos de 150. Microalbuminuria es pacientes que van a perder de 30 a 300, macroalbuminuria mayor a 300 miligramos. Es importante saber esa nomenclatura, porque en el momento que ustedes van a rotar, describir a sus pacientes, y cuando nosotros hablamos, al menos en nefrología y urología, decimos tiene microalbuminuria, tiene macroalbuminuria, tiene proteinuria, pero no llega al rango nefrótico, tiene síndrome nefrótico. Entonces es muy importante, y además ustedes están haciendo seno, entonces tienen que saber la terminología médica. Entonces es importante saber que microalbuminuria es de 30 a 300 miligramos, macroalbuminuria mayor a 300 miligramos, cualquier proteinuria antes de 3,5 gramos,
es determinada una proteinuria de rango no nefrótico y más de 3.5 gramos en 24 horas es una proteinuria con síndrome nefrótico propiamente dicho. Entonces, en este caso, la pérdida de proteínas en la orina. Algo que es importante es saber la albúmina. Lo habíamos comentado bastante en las clases anteriores. ¿Qué es la albúmina? La albúmina es la proteína más abundante en el cuerpo. No es solamente la única. Por ejemplo, habíamos comentado en la anterior vez en exámenes complementarios que hay otras proteínas como las globulinas. Pero las globulinas están en menos proporción. Por ejemplo, la alfa, la beta, la gamma es de menos proporción, pero la más abundante sigue siendo la albúmina. Entonces, la albúmina es la proteína más abundante de un 60%, del 50 al 60% de la superficie corporal. Tiene un peso que es importante, tiene un peso molecular de 66 kilodaltons. De ahí es donde nosotros sabemos las fenestraciones. A ver, preguntar. Las fenestraciones. ¿Cómo está la fenestración en el endotelio capilar? ¿Cuánto es mi fenestración? ¿Cuánto es mi poro? Mi endotelio capilar. Endotelio capilar. ¿Cuánto es? A ver, el de amarillo. ¿Cuánto es el poro en el endotelio capilar? Eso ya lo hemos hecho en la segunda clase, pero hemos visto las tres partes de mi endotelio glomerular. Les he dicho eso, no se olviden, porque todo nefro y para el siguiente semestre también les va a importar bastante cuando van a hacer glomerulopatía. ¿Cuánto es mi poro? ¿Cuánto mide mi poro? Del endotelio capilar. Habíamos visto que qué tipo de endotelio tiene. ¿Qué tipo de endotelio tiene el niño? Fenestrado. Entonces, al tener fenestrado, habíamos visto unas fotos de la microscopía electrónica, me acuerdo hasta ahora, que de poritos, entonces, me han dicho el endotelio. Ya, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? De 70 a 100, y lo que es en la parte de arriba de 70 a 100 tiene sus poros. Entonces es importante porque se mide 66 kilodaltons. De ahí es importante el tamaño que tiene la albúmina para poder pasar ese poro, que es la primera barrera, porque de ahí tenemos la membrana y de ahí tengo mi porocito. Entonces tiene 66 kilodaltons, ya está compuesto de 585 aminoácidos, ya sabemos eso. Algo de las funciones importantes. La más importante, diría yo, de la albúmina es que mantiene la presión oncótica en el cuerpo. Entonces, mantiene la presión, ¿no? Modula la filtración capilar, es decir, mantiene la presión oncótica en el cuerpo. Es antioxidante, es una molécula de transporte, también eso podemos decir, y es antitrombótico. Obviamente, cuando hay hipoalbuminemia, el paciente se hipercoagula, ¿no? Pero lo más importante es que mantiene la presión oncótica, es decir, mantiene lo que es el flujo del agua. De ahí viene la capacidad o lo que habíamos visto, la disminución o la alteración en lo que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué le da la presión coloidosmótica o la presión oncótica? Netamente la albúmina, porque estamos hechos netamente de albúmina. Entonces, habíamos comentado, tiene sus tres capas el endotelio. El que más me interesa es el endotelio fenestrado, que es la primera barrera, tiene 70 nanómetros a 100 más o menos. Mi membrana basal, que también tiene un grosor de 300 a 500, y qué es lo importante de la membrana basal, aparte de sus tres partes, de sus láminas, etc., es que tiene colágeno tipo 4 y también tiene otras proteínas. Entonces, la albúmina o las proteínas de la membrana basal van a repeler. Al repeler, inhibe la salida de la albúmina por la orina. Ya van dos modos: uno, por el poro del endotelio, por el tamaño; dos, por mi membrana basal, por las cargas eléctricas negativas; y tres, por mi podocito, porque habíamos visto justamente en la parte microscópica que están los slip diafragmas, y esos slip tienen una proteína importante que era la nefrina, y la nefrina también inhibe la salida de esta proteína por carga negativa, y porque al momento de estar como fenestraciones inhibe también la salida por tamaño. Entonces son mis tres barreras importantes que van a permitir o inhibir la salida de la proteína como tal. Entonces, de esa manera sabemos que la proteína de la albúmina no se tiene que eliminar a nivel renal. Si yo tengo una podocitopatía, es decir, una mutación, por ejemplo, en mi podocito, entonces mi proteína automáticamente sale. Si yo tengo una alteración en mi membrana basal, yo tengo en mi membrana basal, por ejemplo, una alteración en ese grosor que tiene el colágeno tipo 4 proteoglicanos, por ejemplo, enfermedad de depósitos densos, que es una enfermedad que se deposita en la membrana basal, lo altera mi membrana basal y las proteínas automáticamente salen. Si yo tengo, por ejemplo, una vasculitis, mi endotelio capilar ya no está normal, mi endotelio,
porque hay una inflamación, una vasculitis de pequeño vaso, entonces mi endotelio capilar está alterado, entonces automáticamente también mis proteínas y esa salida también de glóbulos rojos presentando en el paciente macular. Entonces, netamente, no tiene que haber ninguna alteración en ninguna de las partes de mi endotelio capilar. Ya. Sí, ya. Algo que también es importante, ya lo habíamos comentado, la albúmina netamente se absorbe a nivel del túbulo proximal, se absorbe por endocitosis. ¿A nivel de qué porción? De la primera y segunda porción del túbulo proximal. Entonces, la endocitosis hace que la absorción sea una absorción lenta de la albúmina, ¿no? Es una absorción lenta, que más en la primera y segunda porción, y si hay una ligera secreción de albúmina, una ligera secreción de proteína, pero no viene a ser la albúmina, sino va a ser una proteína que esté en menor concentración y que solamente se forme en el riñón. ¿Alguien sabe qué proteína es? La uromodulina. Entonces vamos a ver la uromodulina. ¿Qué es la uromodulina? Esta es una proteína que se forma netamente en el riñón, es una proteína que se forma a nivel de lo que es la porción de la asa ascendente de Henle, o también llamada proteína de Townes-Forstall, y es una proteína, es la proteína que realmente eliminamos fisiológicamente de la orina, o es la proteína que cuantificamos a menos de 0.150. Es netamente esa proteína la que vamos a eliminar. Entonces se pueden secretar de 50 a 200 miligramos de esta proteína aproximadamente en la orina. Entonces es una proteína, es la única proteína que realmente se debería secretar. No deberíamos secretar para nada la albúmina, viendo todo lo que hemos visto ahorita, absolutamente para nada. El 100% de la absorción es en el túbulo proximal de la albúmina, pero la uromodulina sí es la única que se secreta y es la que vemos en nuestra proteinuria de 24 horas que debería ser secreta menos de 0.150 miligramos. ¿Qué más? Ya, los métodos para diagnosticar lo que es la proteinuria, tenemos primero los dipstick también para poder diagnosticarse proteínas en la orina, la coloración, pero no me especifica nada, solamente me dice que presencia de proteínas, me puede indicar de 1 a 4 cruces, acá les he puesto poner, ya les había puesto anteriormente, una cruz, por ejemplo, mi paciente está eliminando 30 miligramos, o sea, una microalbuminuria, 2 cruces 100 miligramos, si me indica 3 cruces es mayor intensidad, 300 miligramos, y si hay 4 cruces más de 1000 miligramos, solamente me habla de intensidad. Es decir, con tiras efectivas o dipstick solamente puedo ver la intensidad hasta 1 gramo de orina por disto. Entonces, lo único que Ahora, para ser específicos, el que yo necesito saber con número específico cuánto de proteína yo boto es mediante la proteinuria de 24 horas. Mi paciente tiene que recolectar sí o sí la proteinuria de 24 horas y de esa manera yo especifico, me dice el laboratorista cuánto en número es específico la proteína que bota. Mi paciente bota 1.2, bota 0.800, bota 2.2, etc. Debe indicar cuánto de proteínas. ¿Ya? Entonces, sí o sí es específico mi proteinuria de 24 horas. Te pregunto, tengo mi paciente que está botando 2.4 gramos en 24 horas. ¿Qué es ese paciente? ¿Cómo lo nomenclaro? Le digo A, microalbuminuria, le digo B, macroalbuminuria, C, proteinuria no nefrótica, o D, proteinuria rango nefrótico, síndrome nefrótico. ¿Qué es 2.4? Ya, sin ayudar. ¿Qué es 2.4? ¿Rango nefrótico? ¿Seguro? No. ¿Qué cosa es? ¿Qué he dicho? A ver. Ya, a ti, al enemigo. ¿Qué es? 2.4, ¿qué es? Tienen que salir aprendiendo. ¿Cuál es la primera diapositiva? Ya les había comentado. Normal es 0.150 o menos de 150 miligramos. Acá es menos de 150. Normal, menos de 150 miligramos. Microalbuminuria es de 30 a 300. Más de 300 miligramos va a ser una macroalbuminuria. Cualquier rango que tenga más de 300, 1 gramo, 2, 3 gramos, hasta antes de 3.5 es una proteinuria en rango no nefrótico. Y más de 3.5 es un síndrome. ¿Qué cosa es tu paciente? 2.4. ¿Qué cosa es?
24 horas, no miligramos. ¿Qué cosa es tu paciente? ¿Ah? Proteinuria en rango no nefrótico. Hemos dicho hasta antes de 3.5 gramos es proteinuria. Cualquier número mayor antes de 3.5 es una proteinuria en rango no nefrótico. Te pregunto. A ver, ahora. Ya, a ver. Tienen que despertar, si no van a estar rodeados. Tú, en 180. Mi paciente tiene 180 miligramos en 24 horas. ¿Qué es ese paciente? 180. Micro. ¿Ah? Micro. Microalbuminuria, sin ayudar. Microalbuminuria. Entonces, de 30 a 300, microalbuminuria. Si me ponen, ¿no? Venga, yo digo paciente, digo. Una pregunta, doctora. Y si en caso fuera solo de tan corta, también sería microalbuminuria. ¿Cuál? Solo fueran las de tan corta. Porque dijo que... Claro, la única que se va a eliminar es la Tams Horsfall. No se elimina netamente la albúmina. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 gramos, no voy a esperar que sea la Tams No, Horsfall. claro, pero... Venga, ya tengo albúmina. En el que dijo de 180. 180 miligramos. 50 a 200 miligramos. Hasta 200 se puede eliminar, pero la proteinuria netamente es hasta 150 en los exámenes. Más de 150 indica que ya es considerada como una proteinuria. Incluso esto es de la clase en el cual, ¿no? Entonces 150. Pero claro, en la realidad lo que te dice, bueno, la uromodulina de 50 hasta 200 se puede eliminar, pero más de 150 nosotros ya la consideramos como una proteinuria. Ahora está bien, vamos a mirar algunas proteinuras fisiológicas ahorita justo, pero es importante, solo Tams Horsfall es la única, ¿no? Ya, uno más. A ver, vamos a mirar ¿qué más? A ver, ¿cuánto porcentaje? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el rango no nefrótico y macroalbuminuria? ¿Ah? La diferencia entre el rango no nefrótico y macroalbuminuria. Sí, mayor a... ¿Cuál es la diferencia? Ya hemos dicho, ¿no? 30 a 300 micro, más de 300 macro, menos de 3.5 proteinuria rango no nefrótico y más de 3.5 un rango nefrótico. A ver, yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ir con un ejemplo. Tú de ver, yo tengo un paciente, que es un paciente adulto mayor. Tenemos que ponerlo en la práctica, porque la cosa es que lo aprende, que una vez te acuerdan, nunca lo has tomado y lo pones en práctica, porque es lo que lo van a ver en su internado médico y en los pacientes del día a día, porque realmente vamos a vivir de esta carrera. Ya, te digo, es un paciente adulto mayor, pero es un paciente caqué, todo flaquito. Yo tengo ese abuelito, ¿no? De 80 años, ese abuelito todo caquético, todo flaquito, solamente es casi cero músculo. Y yo tengo en este paciente una proteinuria de 3.3 gramos en 24 horas. ¿Qué le determinas a este paciente? Macroalbuminuria de rango nefrótico. No. A ver, organiza bien, me estás diciendo una y otra cosa. A ver. 3.3. ¿Qué cosa es? 3.4, 3.3, lo que quieras. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Rango nefrótico? ¿Qué dice? ¿Alguien más sabe qué opina? Es un paciente abuelo de 80 años, hueso y pellejo. ¿Qué cosa es ese paciente? 3.3. ¿Le considero proteinuria? Rango no nefrótico, rango nefrótico. ¿Por qué? Por eso me estás diciendo rango no nefrótico. ¿Qué dice? ¿Rango nefrótico o no nefrótico? Es un paciente, en este caso, es un paciente cardíaco. Yo, ¿cómo voy a esperar que elimine 3.5, 3.4 en este caso? Yo ya diría que es un rango nefrótico. ¿Por qué? Porque 3.5 gramos, y eso hay que ser bien claro, las guías son sacadas, ¿no?, en pacientes adultos, jóvenes, con una talla adecuada. Ahora, la mayoría que entran en estos estudios pues, no son de acá, de nuestro país. Lamentablemente nosotros somos talla corta y demás. Ellos pues son pacientes con mayor altura, mayor masa muscular. Entonces, muy difícilmente con 3.3, 3.4 yo ya le determinaría para ese abuelito caquético que es un rango nefrótico. Si bien está ahí borde, llegando a un nefrótico o a un nefrótico, entonces yo lo determinaría como un rango nefrótico. Un abuelito que viene tanto ya es un rango nefrótico. Entonces hay que determinarlo. Para nuestro deberemos hacer un estudio que se llama
para pacientes en nuestra talla, en nuestra población habitual, quizá con nosotros, con 3.2, 3.1 o 3 gramos, para nosotros de rango nefrótico, no lo sabemos, ¿no? Pero en este caso, ser un abuelo adulto mayor tan blanco y demás, pues se lo consideraría como un rango nefrótico, uno esperaría que bote tanta cantidad, ¿no? Y eso no se va. Ahora, las clasificaciones. Hay diferentes clasificaciones de proteinurias. No todas las proteinurias son proteinurias patológicas. Por ejemplo, vamos a ver que hay proteinurias aisladas benignas, proteinurias aisladas persistentes y proteinurias asociadas. Entonces, las proteinurias aisladas. Las proteinurias aisladas se dividen en 4 grupos. La primera, que es la proteinuria funcional. La proteinuria funcional ya les había comentado también. Es una proteinuria que se presenta en pacientes, por ejemplo, con alza térmica, en pacientes con ejercicio extenso, que están expuestos con bastante tiempo al calor, etc., van a tener una proteinuria fisiológica. Es una proteinuria fisiológica, también el embarazo va a generar una hiperfiltración en el riñón y va a generar una proteinuria fisiológica, no es anormal, una proteinuria fisiológica. La proteinuria transitoria idiopática también es generalmente en jóvenes, niños, por un aumento de la hiperfiltración, por el aumento del tamaño, de la masa corporal, etc. También van a tener una proteinuria que se considera una proteinuria fisiológica. En pacientes, la proteinuria intermitente idiopática, también en pacientes jóvenes, mantienen la presión arterial normal, muchas veces se hace diferentes estudios y solamente se encuentran niveles bajos de proteínas. También una proteinuria fisiológica. Y la proteinuria por ortostatismo, se dice que al momento de estar tanto tiempo en hiperestación, también se genera una hiperfiltración del riñón y va a generar una proteinuria fisiológica. Todas estas son consideradas como proteinurias aisladas, muy raras, pero fisiológicas. Entonces, son fisiológicas. Es importante preguntar a tu paciente. Si tu paciente viene, por ejemplo, con una proteinuria de 0.200, de 0.250, tú ves cuánto es la masa muscular, qué actividad realiza, indicando que probablemente es una proteinuria fisiológica. Lo mismo en las gestantes, muchas veces en el segundo trimestre del embarazo, cuando ya piden por tamizaje proteinurias de 24 horas a las gestantes para diagnosticar o si tienen una preeclampsia, envían, entonces es importante diferenciarlas con estas proteinurias fisiológicas. Y las proteinurias asociadas, que es importante, la proteinuria no nefrótica y la proteinuria nefrótica. La proteinuria no nefrótica son las consideradas, lo que les estaba comentando, proteinurias mayores de 150 o más de 300 miligramos hasta antes de 3.5 gramos, y hay que buscar diferentes cosas en estos pacientes. Puede haber glomerulopatía, sí, puede haber. Puede haber la primera causa a nivel mundial de proteinuria, es la diabetes mellitus, pregunta de la. ¿No? Entonces sabemos que la proteinuria, la primera, la proteinuria de etiología diabética es la primera causa de proteinuria a nivel mundial. Y la proteinuria de rango nefrótico, especialmente esta es específica para patologías que están afectando netamente al riñón, por ejemplo, enfermedades como las glomerulopatías, mielomas, etc. Las amiloidosis, que también generan bastante proteinuria, entonces la voy a diagnosticar en proteinurias de rango nefrótico, también llamado síndrome nefrótico. Ya. Entonces vamos a ir, vamos con síndrome nefrótico. ¿Cómo es? Empezando entonces con síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, es importante diferenciar ambos síndromes. Los síndromes, tanto nefrótico y nefrítico, son precesores de lo que es una glomerulopatía. Eso es importante. Por ejemplo, yo dentro de mi paciente por una proteinuria que está en 2 gramos,